Bueno, hola, muy buenas. En este video voy a explicar las tesis centrales del libro El mito de Sísifo de Albert Camus. Básicamente en este video voy a explicar las ideas del libro, siguiendo el orden en que está escrito. Y lo único que voy a dejar de lado son los debates con otros filósofos. Así que bueno, vamos a dar esta explicación. Ahí lo tenemos a Camus. Digamos que la vida del escritor argelino-francés siempre fue bastante peculiar e interesante. Hay muchísimas cosas escritas sobre esto y acá yo solamente mencioné 4 ítems como para darnos una idea de quién fue. Lo primero que menciono es que tuvo una infancia con serias dificultades económicas en Argelia. Políticamente era de izquierda. Dentro de esta rama, digamos, titubeó entre el marxismo, el anarquismo y una izquierda independiente o sin ninguna bandera, digamos. Fue premio Nobel de Literatura en 1956. Aparte de filósofo, era ensayista y literato, digamos. Y una última cuestión que siempre se menciona, y que acá la coloqué, es que era muy mujeriego, ¿no? Tuvo diferentes esposas, amantes, ese tipo de cosas. Bueno, pasemos entonces a la primera sección del libro, lo absurdo y el suicidio. Yo aquí en la presentación inicié con una cita muy famosa de este libro, que son básicamente las primeras 2 oraciones, que dicen lo siguiente: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena que se la viva es responder la pregunta fundamental de la filosofía. Básicamente lo que nos indica Camus es que la pregunta básica de la filosofía es la del sentido de la vida, no como se sostiene habitualmente, que es la de la realidad o el conocimiento, por ejemplo. Comenta Camus que matarse es, en algún sentido, confesar que uno se ha visto sobrepasado por la vida o jugar que ésta no merece la pena. De esto vamos a hablar enseguida. Bueno, el tema del ensayo va a ser la relación entre lo absurdo y el suicidio. Vamos a ver que la conclusión final va a ser que la creencia en lo absurdo de la existencia va a gobernar la vida. Y contrario a lo que se piensa así intuitivamente de sentido común, los que se suicidan, dice Camus, son los que generalmente tienen o ven un sentido de la vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un suicida se mata? Bueno, un suicida tiene ciertos objetivos o metas que ha establecido como el sentido de la vida, llamémoslo, y lo que pasa es que él está muy lejos de cumplirlas o es imposible cumplirlas. Y como esto ya, digamos, lo sobrepasa, decide quitarse la vida y acabar con la existencia, ¿no? Camus también es llamado habitualmente como un filósofo del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en esta sección comenta que el cuerpo no quiere morir. Y voy a dar un ejemplo que me dio una vez un alumno mío. Una persona que se quiere matar colgándose, ¿no? Ahorcándose. Ocurre que sus piernas se mueven y buscan una superficie fija sobre la que apoyarse, ¿no? Acá podemos ver que el cuerpo siempre quiere la vida. Y en una circunstancia adversa, un suicida decide matarse por un acto de conciencia, por un acto de razón o razonando, ¿no? Debido a diferentes premisas que él considera, concluye que su vida no tiene más sentido y decide acabarla, ¿no? Es un acto razonado, no del cuerpo o de impulso, digamos, ¿no? Sigamos con la siguiente sección, los muros absurdos. La sensación del absurdo, a la vuelta de la esquina, puede sentirla cualquier hombre,
como tal, en su desnudez desoladora, en su luz sin brillo, es indefinible. El absurdo, comenta Camus, es lo miserable de la vida, es algo que se siente. ¿Qué significa esto? Yo en palabras puedo explicar lo que es el absurdo, ¿no? Es más, este libro, por ejemplo, intenta explicar en palabras qué es el absurdo. Pero el absurdo es algo verdaderamente que se siente, que no es tan, digamos, que se puede explicar con palabras, pero para entenderlo completamente se lo tiene que sentir. Y debido a esto, Camus va a dar diferentes escenas donde una persona cualquiera, podemos ser nosotros o otro, sintió o siente esta sensación de absurdo. Vamos a ver que son escenas bien de sentido común y calculo que algunas, tanto yo como cualquier oyente de este video puede haberlo sentido. La primera escena la he titulado como Lo absurdo de la vida cotidiana. La rutina siempre está ahí y nosotros la vivimos como máquinas, ¿no? Como le digo yo a mis alumnos, en modo automático. Pero pasa que en algún momento quizás nosotros nos alzamos frente a esto y decimos, ¿pero por qué? Y este asombro de no entender por qué es el absurdo, ¿no? Y voy a dar un ejemplo que siempre doy en mis clases, que es el ejemplo del colectivo. Supongamos que una persona no le gusta su trabajo, va a trabajar, ¿no? Y después vuelve a su casa en colectivo. ¿Qué es lo que digo yo? Que cuando la persona está en el trabajo, ahí no se le plantea la cuestión del absurdo, porque él está, como decía yo, en modo automático, realiza sus tareas y no piensa en el sentido de la vida o cosas similares. En cambio, cuando ya se sube al colectivo y escapa de su rutina, ahí empieza a pensar de mil cosas, de no, porque estoy en este trabajo que no me gusta, qué es lo que estoy haciendo, etc. Y tiene una sensación, digamos, de incomodidad. Y esta sensación de incomodidad con la existencia sería la sensación de absurdo. La segunda escena la he titulado Lo absurdo y el tiempo. ¿Qué significa esto? Una visión, podremos llamarla de sentido común o intuitiva, nos indica que hay un ideal de progreso, ¿no? Mejorar cada vez más en la vida. ¿Qué dice Camus? Él está completamente en contra de este ideal de progreso. En primer lugar porque dice que al final siempre está lo mismo en todos los proyectos de vida, que es la muerte, y que este ideal de progreso como que deja de lado lo placentero, podemos decirlo, ¿no? El esfuerzo siempre es en vano. El cuerpo, correctamente según Camus, siempre quiere el presente o el placer. Y voy a dar un ejemplo. Supongamos que una persona está en la facultad y está estudiando para un examen muy difícil. Ahí el que quiere estudiar para este examen es la conciencia, ¿no? Que dice, no, yo tengo que ponerme acá, estudiar, sentarme y aprender esto que es muy difícil. El cuerpo quiere otra cosa. Quiere sacar todos los libros y ponerse a jugar con la computadora. Esta inconformidad que quizás siente la conciencia siendo algo que le genera displacer es la sensación de absurdo. La siguiente escena la he titulado Lo absurdo y lo extraño de la naturaleza. ¿Qué significa esto? Que la naturaleza también nos revela lo absurdo. Contemplar un paisaje puede ser algo bello, aunque esta belleza tiene algo de inhumano, ¿no? Por ejemplo, supongamos que vamos en el auto y vemos un paisaje que nos gusta mucho. Yo puedo tranquilamente bajar del auto, observar el paisaje, decir esto es lindísimo y después volver. Ahora bien, ¿dónde se presenta lo absurdo? Cuando viene el paisaje no, sino cuando vuelvo. Digo, mira qué lindo que es esto, ahora tengo que volver al auto, acá, con el calor, no sé. Esta sensación de inconformidad sería la sensación de absurdo, ¿no? Y la última escena la he titulado Lo absurdo y lo extraño del hombre. Camus comenta que cuando nosotros vemos a otros, lo vemos como máquinas, como imágenes, no como un ser humano completo con un proyecto de vida, diría Sartre, o como un fin en sí mismo, podría decir Kant, sino que lo vemos solamente como una imagen que está ahí,
Y para entender esto voy a retomar el ejemplo del colectivo. Supongamos que estoy en el colectivo, yo miro por la ventana y lo que veo son personas caminando así, digamos, indiferentemente. No pienso que son seres humanos con toda una historia, etcétera, como comentaba antes. Yo miro a la persona que tengo al lado y pasa lo mismo. Es una persona que está ahí, con carne, músculos, ropa, etcétera. Pero no lo pienso yo como una persona con un proyecto completo, etcétera. Es solamente una imagen, una especie de máquina, ¿no? Y esta inhumanidad que le asignamos a los otros genera cierta inconformidad. Y aquí está de vuelta la sensación de absurdo. Bueno, una primera consecuencia que surge de todo esto lo absurdo es que no puede haber verdad. Todo lo que damos por verdadero es solamente un punto de vista, una construcción. Hasta lo más aceptado en la filosofía, por ejemplo el yo o la ciencia. Todo es una construcción dentro del absurdo de la irracionalidad de la existencia, ¿no? Vamos entonces con la siguiente sección, el suicidio filosófico. La sensación de absurdo, lo que hablamos antes, es diferente de la noción de lo absurdo. Como yo comentaba antes, yo puedo hablar con palabras o explicar qué es lo absurdo, que puede ser lo imposible, lo contradictorio, por ejemplo. Pero esto, como decía yo antes, no es verdaderamente lo absurdo, sino que lo absurdo es la sensación. Ahora bien, pregunta Camus, ¿la sensación dónde está? ¿Está en el hombre? ¿Está en el mundo? Y él nos va a decir que no, que está en la confrontación entre ellos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo surge la sensación de absurdo? Una persona, comenta el autor, quiere amigarse con el mundo, hacer bodas con el mundo. Pero el mundo lo decepciona, le va mal. Y en este divorcio con el mundo, o esta confrontación con el mundo, es donde se produce esta sensación de incomodidad, esta sensación de absurdo que yo comentaba, ¿no? Así que esto sería lo que yo comentaba, que la sensación de absurdo está en el intermedio entre el hombre y el mundo. Ahora bien, ¿qué características tiene la sensación de absurdo? En primer lugar, una vez adquirida, una vez que decimos que la vida no tiene sentido o lo entendemos, no podemos salir de esta sensación a nivel general. La sensación de absurdo supone la ausencia total de esperanza, el rechazo continuo y la insatisfacción consciente. La no significación del mundo va a terminar siendo lo que le da sentido y profundidad. Y justamente lo que hay que hacer es vivir dentro del absurdo. Y esto va a ser fundamental en la siguiente sección del libro. Vamos entonces con la cuarta sección, la libertad absurda. Antes dijo que una posible solución de sentido común al sinsentido de la vida era el suicidio, cuando en realidad, según el autor, se vive mejor asumiendo que la vida carece de sentido. Hay que vivir en el absurdo. Una metáfora que usa el autor para explicar esto es el condenado a muerte. Un condenado a muerte sabe que él va a morir. Sin embargo, vive intensamente. El condenado a muerte no se suicida. Lo mismo pasa con el absurdista o con el hombre absurdo. Él sabe que la vida no tiene sentido, pero igual vive en ella. Vive en ella, vamos a ver enseguida, bastante bien incluso. Así que el suicidio, para Camus, no es una solución al absurdo. Ahora bien, un problema habitual en filosofía, o muy tratado, es el problema de la libertad. La libertad que al mantener Camus
como la libertad de acción, de hacer lo que yo quiera. Podríamos decir la libertad positiva, ¿no? Como comentan otros autores. Y bueno, y si el mundo es absurdo, es decir, si nada tiene sentido, la libertad parece acrecentada, ¿no? Al no haber ninguna finalidad en la vida, yo puedo hacer lo que se me canta. Y afirmar que no hay mañana es o nos da una libertad absurda gigante, ¿no? Y la libertad absurda también implica vivir sin culpa. Ahora bien, dentro del absurdo, ¿cómo hay que vivir? Algo importante que tiene que tener en cuenta el hombre absurdo es vivir lo máximo posible, pues la muerte es el fin de la libertad, y algo probablemente relevante para el hombre absurdo es mantener la libertad lo máximo posible. El único obstáculo que el hombre absurdo tiene que vencer es la muerte prematura. Lo relevante para Camus es que el hombre absurdo viva gran cantidad y variedad de experiencias a lo largo de su vida. Como nada tiene demasiado sentido por todo lo que hemos dicho, lo importante es la cantidad de experiencias vividas y no la calidad. Es decir, vivir gran cantidad de experiencias agradables, ¿no? ¿Y cómo hay que vivirlas? Bueno, de 3 maneras: con libertad, pasión y rebelión. Estas 4 secciones que yo he explicado son, podríamos decir, la parte 1 del libro. En las siguientes diapositivas, que yo titulé El hombre absurdo, vamos a ver un resumen de las secciones, de las partes 2 y 3 del libro. Y en el último conjunto de diapositivas vamos a ver la parte 4. Vamos entonces con las partes 2 y 3 del libro, que acá titulado en este conjunto de diapositivas con el nombre de El hombre absurdo. Se pregunta Camus si la libertad está acrecentada por todo lo que hemos mencionado. ¿Hay moral? Sobre esto nos menciona lo siguiente: una persona que vive en sociedad sabe cómo se maneja el mundo. No se precisa un manual de ética para saber cómo vivir o cómo vivir en comunidad, ¿no? Y el hombre absurdo tiene moral, pero lo que no tiene es culpa, ¿no? No tiene que justificar nada. Obviamente, por todo lo que hemos dicho, no hay moral del trabajo ni del esfuerzo, es decir, esforzarse o ponerle muchísimas ganas a un proyecto muy pesado va a ser en vano. Y el hombre absurdo dice que esto está permitido y actúa sin culpa, ¿no? Pero lo que él está dispuesto a hacer, obviamente, es pagar las consecuencias de sus actos. Para Camus hay responsabilidad, pero lo que no hay es culpa, es culpables. Finalmente, en estos capítulos, en estas secciones, nos da diferentes ejemplos de hombres absurdos, y acá he mencionado 4. El amante es el primero, porque sabe que un amor seguramente va a ser pasajero, pero igualmente ama. El actor, porque él vive muchas experiencias sabiendo que en el fondo no hay nada. Y el artista, porque una obra de arte no tiene ninguna finalidad. El goce estético no aporta nada significativo a la vida, pero igualmente se lo quiere poseer y producir, ¿no? Por último, vamos a ver la parte 4 del libro, titulada El mito de Sísifo. Bueno, en esta sección el autor nos va a querer explicar por qué toma este mito como base de su análisis. Para los que no lo conocen, acá puse una pequeña cita explicando este mito. Los dioses habían condenado a Sísifo a rodar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con algún fundamento que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Lo que ocurre acá es que Sísifo termina siendo una especie de héroe absurdo,
porque todo lo que hace lo hace en vano. Igualmente, el castigo de Sísifo no es muy diferente de lo que hace un obrero actual, que trabaja todos los días de su vida en las mismas tareas. Y este destino no es menos absurdo, ¿no? Finalmente, Camus nos menciona o nos quiere explicar dónde aparece lo absurdo en este mito. El absurdo no aparece cuando Sísifo está llevando la piedra para arriba, porque ahí sería la etapa donde él, yo dije, está en automático, ¿no? Sino que aparece en el descenso, cuando Sísifo está bajando y dice, no, ¿por qué tengo que subir esta piedra?, etc. Ahora bien, Sísifo no sube la piedra, digamos, con dolor todos los días. A veces lo hace con alegría, a veces enojado, a veces triste. Por lo que, profundizando en esta metáfora, el hombre absurdo no es necesariamente infeliz. Y por todo lo que ya vimos, la pasa bastante bien el hombre absurdo, ¿no? Y bueno, eso es todo. Esta es la explicación del libro. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pueden suscribirse, dar like, comentar lo que quieran. Si hay cualquier duda también la puedo responder en los comentarios. Así que nada, muchas gracias.